Muy bien, pues vamos a partir justamente de las regiones cervicales. Una vez que se identificaron los músculos, recuerden, nos ayudaban para delimitar justamente esas regiones y esas regiones a su vez en los trígonos. Entonces, las regiones occipitales en las que nos vamos a enfocar van a ser la región anterior, la región posterior, que están separadas. eh, en la región central tenemos a la región esternocleidomastoidea, ¿sí? Y más bien, la región esternocleidomastoidea separa la región anterior con la región cervical lateral. En cada una de estas regiones vamos a encontrar divisiones que son los famosos trígonos. Entonces, por ejemplo, en la región esternocleidomastoidea, entre las dos cabezas de este músculo, entre la clavicular y la esternal, vamos a tener la fosa supraclavicular menor, por ejemplo. Y en las otras dos áreas, en el área, en la región cervical anterior y en la lateral, es donde vamos a encontrar muchas más divisiones y pues con todo sus contenidos respectivo. Entonces vean, en la región anterior habíamos comentado, vamos a encontrar los siguientes trígonos: el submentoniano, el submandibular, el carotídeo y el muscular. Mientras que en la región cervical lateral vamos a encontrar al trígono occipital y al trígono subclavio, o también llamado homoclavicular. Entonces vamos a recordar cómo estaban organizados. Entonces tenemos por acá una vista lateral del cuello, donde vean, se retiró la piel, el tejido adiposo y las fascias. Entonces, básicamente al centro, estas fibras, ¿a qué músculo corresponden? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Justo al esternocleidomastoideo, ¿sale? Entonces vean cómo con relación al esternocleidomastoideo, que se encuentra en el centro, digamos, de esta vista, hacia adelante y delimitado por la línea media, tenemos toda esta región conocida como región cervical. ¿Cuál sería? Anterior. Anterior. Y por detrás del esternocleidomastoideo, vean, y delimitado por el borde del trapecio y de la clavícula, toda esta región que corresponde a la región cervical. ¿Cuál sería? Lateral. Lateral. Lateral, justo. Lateral. Entonces, muy bien. El esternocleidomastoideo, entonces recuerden, me sirve para delimitar por delante región cervical anterior y por detrás región cervical lateral, porque la región cervical posterior la forma como tal, ¿qué músculo? Trapecio. 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 El trapecio, justamente. Entonces, no se les vaya a pasar. Región cervical anterior, región cervical lateral. Ahora podemos revisar cómo en la región cervical lateral teníamos dos trígonos. Vean, en este caso, el primero delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior del vientre inferior del homoioideo y el borde anterior del trapecio. Este trígono, ¿cuál sería? El occipital. Occipital. Trígono occipital, justamente. Y vean, con relación al vientre inferior del homoioideo, no lo perdamos de vista. Ahora, por el otro lado, su borde superior, también el borde posterior del esternocleidomastoideo, pero ahora el borde superior de la clavícula, me delimitan este trígono, que ¿cuál sería? Entonces, Subclavio. Subclavio, subclavio, también llamado ¿cómo? Homoclavicular. homoclavicular. Homoclavicular, ¿sí? Justamente. Entonces, fíjense, eh, este trígono es muy importante, les adelanto, porque justamente alcanzamos a palpar ahí un gran vaso que va pasando y que tiene pulso. ¿Cuál es ese vaso que va pasando por ahí? La arteria subclavia. Exacto, la arteria subclavia. Entonces, ejercicio. Vamos a voltear hacia el lado izquierdo, van a rotar su cabeza hacia el lado izquierdo y van a levantar su hombro derecho y van a palpar cómo se forma una fosa justamente por encima, más o menos como a la mitad, en esta zona, justo como a la mitad de la clavícula, ¿sí? Una zona que se hunde cuando levantaron el hombro. Ahí van a poner su dedo índice y el medio, y luego van a descender el hombro y me cuentan qué sienten.
¿Alguien? Sí, sentí pulso. Pulso. ¿El pulso de qué arteria? Subclavia. Subclavia. Subclavia, justamente. Entonces vean en ese sitio, ¿no? Muy importante para que lo ubiquen. Es un trígono que vamos a encontrar ese pulso en otro trígono. Por ejemplo, en el carotídeo vamos a identificar el pulso carotídeo. Entonces vean, en la región esternocleidomastoidea, que habíamos comentado, entre sus dos cabezas del esternocleidomastoideo, vean, cabeza external, cabeza clavicular. Vean, justamente nos queda este espacio delimitado por los bordes de las dos cabezas y el borde de la clavícula. ¿Quién sería este trígono? La fosa supraclavicular menor. Exacto, la fosa supraclavicular menor. Muy bien. Y veamos ahora hacia adelante del esternocleidomastoideo, en la región cervical anterior. Aquí sobre todo podemos delimitar muy bien dos trígonos. Vean, en este caso, tenemos al esternocleidomastoideo nuevamente como referencia, pero ahora su borde anterior. Luego vean, este músculo, vamos a seguirlo. ¿Quién será? Digástrico. Digástrico. El digástrico, muy bien. Entonces vean el borde ahora del vientre posterior del digástrico. Lo sigo, lo sigo, lo sigo. Y ahora hasta el borde de qué músculo? Homoioideo. Del homoioideo, muy bien, de su vientre superior. ¿Sí? Entonces esta zona con morado, ¿a qué trígono corresponde? ¿Carotídeo? Al carotídeo, y nuevamente, justo, ¿no? En este sitio podemos palpar nuevamente un pulso que ahora corresponde al de la carótida común, justo más o menos al nivel donde se bifurca. En este sitio es donde se palpa, de hecho, de manera mucho más sencilla, el pulso carotídeo, que es un pulso central, de los más importantes. Luego, ¿qué otro trígono podemos identificar bastante bien? Vean, ahora delimitado por los dos vientres de qué músculo? Del digástrico, vean, vientre anterior, vientre posterior. Y aquí en el centro se encuentra la tróclea del digástrico envolviendo a su tendón intermedio. Acuérdense, como es un digástrico, tiene dos vientres. Y esos dos vientres, a pesar de que están insertados en las regiones óseas con sus propios tendones, los separa un tendón intermedio y está fijo por una trocla de tejido conectivo que le permite justamente ese deslizamiento. Entonces, aquí observamos justamente los bordes de ese digástrico. ¿Y quién cierra el trígono? Vean arriba. El borde inferior de la mandíbula. Exacto, el borde inferior de la mandíbula. Entonces, ¿ese trígono cuál era? Submandibular. Submandibular. El Mandibular. submandibular, justo. En la otra vista, ahorita vamos a ver, en este sitio vamos a encontrar, Doctor, ¿sí? una duda. ¿El trígono submandibular también se podría llamar digástrico? Sí, está delimitado justamente por los dos vientres de este músculo, entonces podría, ¿sí? ¿Lo leíste en algún libro como digástrico? Sí, es que había leído que se llamaba trígono submandibular, pero también digástrico, y como mencionas, supongo que es porque se encuentra entre los dos vientres del digástrico. Justo, porque es entre los dos vientres y la mandíbula, pues es el que cierra el espacio. Aunque el digástrico, vean su vientre posterior, pues no se vayan a confundir, también delimita el trígono carotídeo. Y aquí donde les estaba poniendo la flechita, ¿qué trígono vamos a encontrar? Submentoniano. Submentoniano. Submentoniano, justo. Pero lo mismo, son solamente los vientres anteriores, no los dos vientres. Entonces sí, sí podría ser, ¿sale? Aunque, pues digástrico es como lo van a encontrar más frecuentemente. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Muy Doctor, bien. una duda. ¿Sí? En el trígono carotídeo, ¿qué carótida es la que se pulsa? ¿La común o la Es que externa? fíjate, justo, es lo que les decía, ¿no? Si palpamos el trígono carotídeo, vean, vamos a la otra vista. Por aquí lo vemos nuevamente en morado. Vean, otra vez, borde anterior del esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo y vientre posterior del digástrico. Ahí está el trígono, ¿no? Entonces, acuérdense, en el trígono coincide con el borde superior también de este cartílago que se encuentra por aquí haciendo prominencia. ¿Quién es ese cartílago? Tiroides. El cartílago tiroides. Acuérdense, su borde superior, ¿a qué nivel se encontraba?
C4. 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 4. Entonces, si yo palpo justo en ese sitio, estaría palpando la carótida común y su bifurcación en carótida interna y carótida externa. ¿Me explico? O sea, por eso el pulso es tan potente. No puedo Sí. distinguir así a simple, de manera muy sencilla cuál carótida es, pero pues es justo ese sitio donde termina la común y se forman las otras dos. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, justo, si tomamos como punto de referencia el borde del cartílago tiroides, te diría C4, ¿sale? Más arribita hacia C3, entonces entre C3, C4, podríamos decir. Porque justo, ¿qué otro punto de referencia nos sirve para, fíjense, si tenemos aquí C4, ¿cuál era el otro punto de referencia que me servía para C3? Dioides. Dioides. El Dioides. cuerpo. El ioides, justamente, el hueso ioides, entonces todavía podemos dar un poco más de rango, ¿no? Entre C3 a C4 estamos palpando. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, justo les comentaba, en esta vista anterior del cuello tenemos ligeramente la cabeza en extensión y eso nos permite observar esta región inferior de la mandíbula y justamente este sitio que es la raíz del cuello, bueno, más bien el límite superior del cuello, que es el borde justamente de la mandíbula, y aquí estaríamos observando el piso de la boca, ¿sí? Acuérdense, la boca estaría del otro lado, entonces aquí vemos el piso de la boca y pues justamente las estructuras del cuello. Entonces, por aquí identificamos nuevamente este músculo, ¿quién era? ¿El digástrico? Digástrico. Vientre anterior, ¿sí o no? Por aquí vemos el vientre posterior. Acuérdense, no confundir con cuál, que viene y sus fibras se delaminaban entre la tróclea que envuelve al tendón intermedio del digástrico, ¿Estilo yoideo? el estiloioideo, justo. Entonces, veamos, el vientre anterior, ¿sí? Vean su borde medial, luego el borde superior del cuerpo del ioides y la línea media. En este caso me delimitan qué trígono será. Submentoniano. El trígono submentoniano. Muy bien. Entonces, hay autores que dicen que es un solo trígono y hay quienes consideran que pues justo la línea media lo separa en más bien uno de cada lado. Y pues los dos puntos de vista son correctos. ¿Me explicó? Sí. Sí, doc. Muy bien. Y por aquí, creo que les había mostrado una línea que me había ido por otro borde, pero a ver, vamos a completarlo, vamos a corregirlo. Nuevamente, tomando como referencia el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y luego seguimos el borde de qué músculo. ¿Quién es ese músculo? Tiene dos vientres. Homoioideo. El homoioideo, su vientre superior, siguiendo el borde del vientre superior del homoioideo en dirección medial, y pues justo ahora cerrado también por la línea media. ¿Qué trígono es este que les muestro ahora en naranja? Homotraqueal. Muscular. Muscular o también llamado Homotraqueal. homotraqueal, justo. ¿Sale? Entonces muscular porque justamente el contenido son músculos, ¿como cuáles? Esternoioideo, esternotiroideo. Esternoioideo, justamente por aquí van sus fibras, vean. Viene desde el esternón, ahí va, se dirige hacia el ioides. Sí, muy bien. ¿Cuál otro? Esternotiroideo. Esternotiroideo, que lo veo más profundo, justamente ahí en dirección ascendente. ¿Sale? Justo. Y homotraqueal, pues porque también tiene estructuras viscerales, que en este caso, pues, corresponden a parte de los cartílagos laríngeos, ¿sí? Cartílago tiroides. A nivel de C6, ¿este cartílago quién es? Vean, ahí tenemos justamente los niveles, ¿no? Ya habíamos dicho C3, C4, y aquí sería C6. C3. Cricoides. Cricoides. Justo ahí está el cricoides, ¿sí?
Y entonces a partir de ese nivel ahí termina la laringe y justamente te continúa la vía respiratoria con la tráquea. Y la tráquea, a su vez, tiene una glándula que descansa sobre sus anillos y aquí alcanzamos a observar parte de esa glándula, pero que si la observáramos más hacia profundidad se encontraría hacia allá. ¿Quién es esa glándula? ¿Tiroides? La glándula tiroides, justamente, ¿sale? Entonces tiene ese trígono muscular, a pesar de que también se llama muscular, pues recuerden que tiene vísceras. ¿Me explico? ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, para abordar el contenido de los trígonos, vamos a revisar justamente cuáles son los elementos neurovasculares y viscerales del cuello y pues justamente una vez que ya los podamos identificar, ya sepamos sus recorridos, las ramas que tienen, va a ser mucho más sencillo identificarlos en qué trígono se encuentran, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con los elementos nerviosos, ¿sale? Vamos a revisar el plexo cervical. Ya hemos estado hablando, de hecho, bastante de algunos de sus nervios, así que pues es cuestión de recordar, de puntualizar pues de identificar al final el recorrido que tienen en el cuello. Entonces, fíjense, por aquí estamos observando, entonces, las raíces que van a conformar este sistema conocido como plexo cervical. Entonces, vean, habíamos estado hablando generalmente de puro nervio craneal, ¿no? Y de hecho, ahorita vamos a seguir con nervios craneales, pero ya en específico, en la cabeza y el cuello, es de este sitio, de estas raíces, desde donde van a formarse los nervios, tanto sensitivos y algunos motores. Entonces, el plexo cervical se forma por nervios espinales, no se les olvide. En este caso, desde C1 a C4. ¿Sale? Entonces, esos van a ser los nervios que van a formar al plexo cervical. Y vamos a identificar en este caso es un plexo cervical. ¿De qué lado sería? ¿Alguien ubica el lado? Vamos a ponerle ejes, ¿Derecho? superior, inferior, y vean, hacia acá sería anterior y posterior. Entonces, El Izquierdo. izquierdo, ¿no? es izquierdo, justamente, ¿sale? Entonces es un plexo cervical y vamos a ponerle ahí entre paréntesis, izquierdo. Y le ponemos sus ejes para que nos sea más sencillo identificar cómo van, cuál es el recorrido justamente de las ramas. Veamos, vamos a identificar justo dos nervios craneales para definirlos desde ahorita y que no nos vamos a confundir, ¿sale? Entonces, primer nervio craneal que encontramos en este sitio, Hipogloso. El Hipogloso. hipogloso. el ¿Gloso? hipogloso. Entonces, por aquí le vamos a poner de una vez, este es el hipogloso, ¿sale? Y otro nervio que se forma por raíces espinales, tiene una pequeña raicilla craneal, pero pues justo, o sea, como no emerge en ninguno de los niveles espinales, dice, no me dejan salir por acá, y se va ascendiendo y se mete al cráneo y dice, por aquí ya encontré un Accesorio. agujerito, Ah, ¿sí? El espinal accesorio, ¿no? Entonces, por aquí le vamos a poner el 11, ¿sale? Entonces, identificamos ahí dos nervios craneales para más bien ver la relación que tienen justo con estas raíces cervicales. Entonces, ahora sí, vean, tenemos por acá los troncos, ¿ya vieron? Ahí están saliendo los nervios espinales por los forámenes. ¿Cómo se llamaban esos forámenes por los que salían los nervios espinales? ¿Cómo se llaman? Intervertebrales. Forámenes intervertebrales, justo. ¿Quién los delimitaba superior e inferiormente a los forámenes intervertebrales? Los Pues pedículos. sí, eso. Muy bien, anterior. Cuerpo. No Los exactamente. discos intervertebrales. Exacto, los discos intervertebrales, justo. Y posteriormente, las articulaciones. Siga, Oficiarias. exacto, sigapofisiarias, ¿sale? Muy bien, entonces, justo ahí están emergiendo las raíces. Acuérdense que
los nervios espinales pues contienen fibras mixtas, es decir, tienen tanto fibras sensitivas como motoras. Entonces, justo vamos a identificar con rojo, en este caso, las fibras motoras, ¿sí? Los nervios motores, y con azul, vean, los nervios sensitivos. Y por aquí tenemos un nervio muy importante, ahorita lo vamos a ver, que tiene los dos colores, por lo tanto es Mixto. mixto, justamente. Entonces, vamos a revisar qué ocurre. Desde las raíces, ¿sí? Desde las raíces iniciales, vean cómo empiezan estos nervios a emitir ramitas, ¿sí? Estas ramitas son justamente para los músculos de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, estas primeras ramitas, vean, de C1, aquí está, digamos, está terminando el territorio de los nervios craneales y justo en esa transición, pues le ayudan, ¿no? Los primeros nervios espinales. Entonces, estas ramitas que observamos por aquí contribuyendo de C1, C2, esta es una característica que tiene el plexo cervical, vean, que sus fibras generalmente entre niveles tenemos fibras que ascienden y descienden, entonces las ramas del plexo cervical van a tener fibras a lo mejor pues de C1, por ejemplo, con C2, de C2 con C3, ¿sí? De C3 con C4, porque justamente los axones ascienden y descienden desde los niveles para formar estas ramas. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien, entonces veamos, estas primeras ramas, ¿sí? Que salen justamente de este nivel entre C1 y C2, van a ser los nervios que se dirigen a los músculos de la cabeza, a los músculos que se encuentran en el trígono, una región del trígono suboccipital. Son 4 músculos. ¿Cuáles son esos músculos que forman el trígono suboccipital? ¿Alguien los leyó? Recto mayor. Recto, ok. Son 2 rectos y 2 Oblicuos. oblicuos, justamente. Entonces, desde aquí surgen justamente las fibras en uno que van hacia los rectos y oblicuos de ese trígono suboccipital. Entonces, son rectos y oblicuos de la cabeza. Antes, perdón, se me había pasado. Vamos a identificar justamente también cuáles son pues los nervios más importantes de esta región, ¿sale? Entonces, acuérdense, vamos a tener nervios que son motores. Aquí les divido de esta manera porque tenemos algunos que van a ir justamente a los músculos hioideos, que son superficiales, y tenemos también fibras que van a ir hacia los músculos profundos. Final de cuentas, todas las fibras que van a músculos, pues son motoras, ¿sale? Entonces, aquí tenemos todo el listado de los músculos de los nervios que pues se van a dirigir a los músculos del cuello y algunos de la cabeza. Y por la parte sensitiva también tenemos nervios súper importantes, algunos de ellos ya los habíamos comentado, como el auricular mayor, ¿sí? Y un caso especial, el nervio frénico. El nervio frénico va a tener fibras tanto sensitivas como motoras, ¿sale? Es decir, va a ser mixto. Entonces, entre las fibras motoras, comentábamos ahorita, tenemos fibras que van, por ejemplo, para los músculos rectos y oblicuos de la cabeza, que vean, se encuentran en la cabeza, pero hacia la región posterior. Entonces, hacia allá no es territorio de los nervios craneales. Los nervios craneales sí están en el cráneo, pero hacia la región anterior. Entonces, justo por eso recibimos fibras ya de los nervios espinales en esa región posterior de la cabeza, que pues está en su unión con el cuello. También desde este plexo, vean, salen nervios para el elevador de la escápula. ¿Dónde habíamos visto el elevador de la escápula? En dorso. En el dorso, pero justamente pues se va de la escápula hacia el cuello. Entonces lo encontramos tanto en el dorso y se dirigen sus fibras a insertarse justamente en las vértebras cervicales. Entonces por eso lo inervan los nervios cervicales al músculo elevador de la escápula, ¿sí? Largo de la cabeza y largo del cuello y los escalenos
eran los músculos profundos del cuello, si se acuerdan, los prevertebrales anteriores y los prevertebrales laterales. Entonces, todos estos músculos, algunos, ¿se acuerdan? Son profundos. Tenemos el elevador de la escápula que ya lo habíamos visto en dorso y en esta región suboccipital a los rectos y oblicuos de la cabeza. Y el otro grupo de músculos, vean, que inerva este plexo, es los músculos infrayoideos, ¿sí? ¿Cuáles eran los 4 músculos infrayoideos? ¿Se acuerdan? Ahí hay dos. Esternoideo. Ah, ah, bueno, hay uno más bien. El digástrico. Esternotiroideo, ajá. Esternotiroideo, ¿cuál otro? Esternoioideo. Esternoioideo, Homoioideo. homoioideo, y ahí está el otro, ¿no? El tiroioideo. Entonces, vean, inervamos a un músculo infrayoideo que tiene su propio nervio y desde el asa cervical vamos a inervar a los otros músculos infrayoideos. ¿Sale? Entonces, básicamente, los músculos infrayoideos van a ser inervados justamente por el asa cervical y el genioideo. ¿Alguien se acuerda cuál es el genioideo? ¿Hacia dónde va? O más bien, ¿de qué grupo era? De los suprayoideos. De Suprayoideo. los supra, justa. Entonces vean cómo desde las fibras cervicales inervamos un suprayoideo, el genioideo, y los 4 infrayoideos. ¿Queda claro? Sí. Sí, Pi. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a identificar cuáles son las ramas. Les comentaba, en uno, por ejemplo, tenemos las ramitas que van hacia los rectos y oblicuos de la cabeza en la región del trígono suboccipital. Tenemos justamente también de las raíces de estos nervios, vean unas fibras motoras que en este caso se dirigen hacia otro grupo de músculos, que son los músculos largos de la cabeza, largos del cuello. ¿Sale? Si se acuerdan, largos de la cabeza, a ver, vamos a regresar nada más para recordarlos. Acuérdense, son los músculos profundos del cuello, los que les comentaba ahorita, ¿no? Los prevertebrales anteriores, los prevertebrales laterales, que los habíamos identificado por acá. ¿Se acuerdan? A ver, por ejemplo, aquí, ¿cuál era el 1? Recto lateral. Recto anterior. Recto, a ver, eran uno lateral y uno anterior. Ah, sí, justo. Entonces, el lateral, ¿cuál será? A ver, nada más por ubicación. El 1 El 1. Entonces, el 2 es el recto anterior. anterior, cuidado. Vean, 3, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Largo de la cabeza. El largo de la cabeza. 4, Largo del cuello. largo del cuello. Y vean, en A, ¿se acuerdan a quién teníamos aquí? ¿Qué músculo? Escaleno anterior. Escaleno anterior. 5, ¿quién era? Escaleno medio. Y 6, Escaleno posterior. acuérdense, el escaleno posterior es el único que se inserta ¿en qué costilla? C2. En la segunda, ¿sale? Y el escaleno anterior y el medio se insertan en la primera costilla, no se les olvide. Entonces, a esos músculos justamente son los que nos estamos refiriendo de las ramitas del plexo cervical. Entonces, esas ramas para los largos de la cabeza, largo del cuello, vienen de acá, todas estas fibras que les marco con 4. En el siguiente, ahora veamos, 5, pues ya habíamos quedado. ¿Quién era 5? Nervio accesorio. Accesorio. El nervio accesorio. Quiero que noten el nervio accesorio, justamente las flechas. ¿Cómo está recibiendo fibras desde... Bueno, aquí no se muestran las primeras, pero puede recibir fibras de hasta C6, ¿sale? Bueno, aquí lo que estamos observando justamente son las contribuciones, los axones que están formando a ese nervio espinal. ¿Ya vieron? Por eso se llama nervio espinal accesorio, porque lo están formando fibras de los nervios espinales. Y entonces esos axones pues se van conjuntando y van justamente siguiendo una dirección ascendente.
Entonces, va recibiendo desde C4, C3, C2, vean, C2, C1, porque aquí acuérdense cómo C2, C1 compartían fibras. Y entonces justamente va formándose el accesorio y en ese recorrido ascendente, ¿cuál foramen atravesaba? Magno. El magno. El magno. Luego, ya dentro del cráneo, del tallo, recibe una raíz craneal, y entonces ahora sí sale por el foramen yugular en conjunto con el glosofaríngeo y el vago. Entonces, justo ahí estamos observando ese recorrido ascendente del nervio espinal accesorio. ¿Queda claro? Sí, Pi. Muy bien. 6, por aquí tenemos otras fibras motoras, pero que en este caso van hacia los músculos escalenos y al elevador de la escápula. Acuérdense, estos eran músculos igual de la región profunda, ¿sí? De los músculos cervicales profundos. Entonces ya tenemos ahí, si se fijan, cubiertos las raíces que van a los músculos de la cabeza y el cuello, que son pues profundos. ¿Cuáles eran los músculos del cuello superficiales? Los ioideos, acuérdense, ¿sí? Entonces tenemos suprayoideos, infrayoideos. ¿Cuáles eran los suprayoideos? Recuérdenme. Digástrico. Gástrico, esteroideo, mieloideo y genioideo. Ahí está, justo, ¿no? Recordando el resumen. Suprayoideos, mnemotecnia, no se les olvide. Digastilo mi general. Estilo en general. ¿Sí? Una de tantas, ¿no? Y de los infrayoideos, Este tío es Este tío es homosexual. homosexual. exacto. Entonces, los suprayoideos, recuerden que están inervados por nervios craneales. El digástrico, recuerden, vientre anterior, inervado por el trigémino, vientre posterior, inervado por el facial. Estilo yoideo también, vean, pues va justamente cerquita, recorriendo en conjunto con el digástrico, entonces lo inerva también el facial. Cuidado, el miloyoideo, ¿sí? Vean, en conjunto también con el vientre anterior del digástrico, están ahí cerquita los dos, los inerva el trigémino. Y el genioideo, ya lo habíamos comentado justamente, ¿no? Es un suprayoideo que aparentemente lo inerva el Hipogloso. hipogloso, no sé por qué aquí le puse T, era el nervio craneal. A ver, justamente, que aparentemente es por el nervio craneal, el último, el 2, el hipogloso, pero realmente las fibras vienen desde C1, nada más que es difícil a la vista simple como observar esa diferencia. ¿Me explico? Sí. Entonces, esos son todos los supras y bueno, los infras ya quedamos. Entonces, van a ser inervados justamente por raíces del plexo cervical, principalmente desde C1 hasta C3. Entonces, esas van a ser las ramas motoras para los músculos superficiales. Entonces, vean, nuevamente observamos cómo C1, C2 comparten fibras, ¿sale? Principalmente de C1, vean cómo algunas de sus fibras se pegan con qué nervio. El hipogloso. Hipogloso. Con el hipogloso, entonces aquí se los lleva como en el metro, ¿no? Pero pues es bien difícil, les digo, a simple vista, revisar cuáles son fibras que vienen de C1 y cuáles son propiamente del hipogloso, más por toda la región tan compleja que es la de la cabeza y el cuello. Entonces, pareciera justamente que son fibras del hipogloso, pero no. O sea, se las llevó ahí como en el metro, llegó a Copilco y se bajó. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los nervios que se forman desde estas raíces que aparentemente, más bien de estas fibras que aparentemente van en el hipogloso, pero son de C1? Genioideo y Genioideo y tiroideo. tiroideo. Muy bien. Entonces, vamos a tener justo en 17 el nervio para el músculo genioideo, ¿sí? 17 sería para el músculo segundo. 17 sería el nervio para el músculo genioideo y 16 sería el nervio para el músculo Tiroideo.
tiroideo. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora veamos. Las fibras, en este caso de C1, vean cómo algunas también dicen, no, pues yo me bajé antes en Miguel Ángel. Entonces vean cómo se separan y tienen ese recorrido descendente. Y vean, si las seguimos, se conjuntan con unas fibras que vienen a partir desde C2 y desde C3, ¿ya vieron? Y entonces esas fibras me forman aquí una estructura. ¿Quién es esta estructura? El asa El cervical. lazo cervical. Eso, el asa cervical, que tiene ¿cuántas ramas? O raíces. Dos. Dos, justamente. Entonces tiene una raíz superior, ¿sí? Marcada con 15, y una raíz inferior. ¿Ya vieron? ¿Queda claro o no? Sí, doc. Y vean, entonces, ¿cuántos ramitos tenemos del asa cervical? Realmente tenemos 3, y de la raíz superior tenemos una. Final de cuentas, ¿cuántos ramitos son en total? 3. 4. 4. 4. Sí, en total ya son 4. Entonces, ¿para qué músculos van? Esternotiroideo. Muy Para bien. los infrayoideos. Bueno, A los infravideos, a ver, para no confundir, aquí cuidado. Una va para el esterno ioideo. ¿Qué número sería? 10. 10, muy bien. Entonces, el 10 va a ser la rama para el esterno ioideo, ¿sale? Y cuidado, ahí arribita, justo en relación, 11 va a ser la ramita para ¿cuál? Esternotiroideo. Esternotiroideo. Sí, entonces ahí están pegaditas, justo. Las otras dos ramas, ¿para quién serán? Homoyoideo. Para el homoyoideo. ¿Qué tipo de músculo era el homoyoideo? Digástrico. Gástrico. Por lo tanto, tiene 2 vientres. 13 para Para el vientre ¿cuál? superior. Justo. Entonces, homoyoideo superior, ¿no? Y entonces 9 sería la ramita para homoyoideo inferior. homoyoideo inferior. ¿Queda claro o no? Sí, doc. Entonces, fíjense, justo. Otra vez, entonces, las fibras motoras o los nervios motores del plexo cervical, acuérdense, C1 a C4, ¿sale? Recuerden que forman, las raíces forman asas porque comparten axones, ¿sale? Que se dirigen en ambos sentidos. Las de C1 generalmente descienden, C2 igual, vean, podemos tener que asciendan y así, ¿no? Van formando asas. Ahora, desde las regiones proximales de los nervios espinales tenemos de inmediato fibras motoras para los músculos profundos, ¿sí? Entonces, las fibras que se generan en la región más proximal de los nervios espinales, ¿sale? Pues van a ser para los músculos profundos del cuello, ¿sale? Mientras que las fibras que forman el asa cervical van a inervar a los músculos Ioideos. superficiales, justamente, del cuello. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc. Fíjense, ¿qué otros músculos están en el cuello y que aquí no mencionamos? Justamente envueltos por la fascia de revestimiento, o también llamada lámina superficial de la fascia profunda del cuello. El esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, muy bien, en la región anterior, y en la El región trapecio. posterior, trapecio. En este caso, ¿cuáles son, quién inervaba al esternocleidomastoideo y al trapecio? El espinal Pues, El accesorio. accesorio. justamente el espinal accesorio, ¿sí? Entonces, a ver, en un segundo, voy a mostrarles algo que habíamos visto en nervios craneales.
justamente para que identifiquemos las fibras del espinal accesorio. Que si se fijan, o sea, estrictamente no es un nervio craneal porque sus fibras son de la médula espinal. Entonces, por aquí lo recordamos. Tenemos el nervio espinal accesorio, es puramente motor y justamente inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo. ¿Sale? Entonces, si seguimos sus fibras, vean, justo aquí lo que tenemos es una vista anterior de la médula espinal. Se cortaron las vértebras, se quitaron los cuerpos, ¿ya vieron? Entonces, lo estamos viendo la médula espinal desde adelante. Entonces, fíjense, por aquí este foramen, ¿cuál sería? Magno. El magno. Y entonces de ahí puedo identificar las raicillas. Vean, ¿qué nervio cervical sería este? Segundo. Es Uno. C1, luego aquí sería C2, Dos. C3, C4, C5, C6, ¿ya vieron? Sí. Ahí están justamente, acuérdense que todos los nervios espinales tienen información mixta, es decir, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz posterior, la información entra o sale al sistema nervioso central. Entra. Entra, es decir, es información aferente o sensitiva, mientras que las raíces anteriores salen, es información motora, eferente. Entonces, quiero que observen cómo desde por acá, abajo, desde C6, tenemos ahí unas neuronas. Vean, los círculos que nos señalan. ¿Qué parte de la neurona? ¿Al núcleo? Ok, el conjunto de estas estructuras forma núcleos al interior del sistema nervioso central, justo sus somas. Y entonces la línea, en este caso roja, motora, nos marca el axoncito. Entonces vean cómo de aquí se forman las primeras fibras que van formando en dirección ascendente este nervio espinal. Vean, por eso es un nervio espinal, pero pues como no sale ningún foramen en un forámenes inter, ¿qué serían? Intervertebrales. Intervertebrales, ¿sí? Pues no lo vamos a agrupar ni en cervicales ni en torácicos, o sea, es un nervio espinal accesorio. Entonces vean cómo ahí va recibiendo fibras de C5, de C4, todas son motoras, ¿ya vieron? Todas aquí recibimos de C2, vean, de C1. Y entonces vean cómo este nervio viene formándose en dirección ascendente. Y aquí, ¿qué foramen atravesó? Magno. Magno. El magno, ¿ya vieron? Luego se mete al cráneo, recibe su raíz craneal, y ahora sí sale por este foramen. ¿Cuál sería este foramen? Yugular. Yugular. El yugular en conjunto con el 9 y el 10. Aquí el 9 no está cortado, pero vemos, por ejemplo, el vago, un segmento de ese nervio. Pero aquí vean, justamente ocurre algo bien interesante. Vean, quiero que observen las fibras que recibe de la raíz craneal, este nervio, también, ¿no? Se lo llevó a una estación del metro. Y luego, ¿qué les pasaron a esas fibras? ¿A dónde se fueron? Al esternocleidomastoideo y No, trapecio. no, a ver, no me están poniendo atención. A ver, por acá vamos a identificar qué nervio, qué nervio, a ver, vamos a ponerlo, a ver, la flechita, ¿qué nervio craneal nos marca? ¿El Pues es vago? que ahí dice del otro lado, lo andaba buscando. Justo, el vago, ¿ya vieron? Ahí tenemos el vago. Y aquí arriba, cortado, ¿quién está? Glosofaringeo. Entonces vean, 9, 10 y 11, atravesando ¿qué foramen? Yugular. Yugular. En este caso se cortó el noveno y tengo aquí el vago, ¿ya vieron? Entonces quiero que observen cómo por aquí venía, ¿qué nervio es? Espinal Espinal accesorio. accesorio. Su raíz, específicamente, ¿cómo le llamarían a esta raíz? Espinal. Raíz espinal. Y vean cómo cuando se mete al cráneo recibe axoncitos que forman una raíz craneal, ¿ya vieron? Y justo se lo lleva, vean, esas fibras se van en un pequeño segmento a través del foramen, ¿sí? Del foramen yugular,
Pero luego, ¿qué pasa con esas fibras que se pegaron de la raíz craneal? ¿Hacia qué nervio se fueron? ¿Con el vago? ¿Vago? Con el vago, ¿sí? Entonces, vean, el nervio espinal accesorio, pues de craneal, así funcionalmente, pues no tiene mucho, ¿ya vieron? O sea, claro, es importante porque pues se mete, se lleva las otras fibras, pero si seguimos a sus fibras propiamente espinales, vean, síganlas, 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 esas fibras, ¿a dónde se fueron? Al externo Esternocleidomastoideo. y trapecio. ¿Trapecio? Justo. Entonces, el nervio espinal accesorio, pues recibe, ya vimos las fibras, ¿no? Justo de las raíces espinales, se forma y a final de cuentas, pues va a dar la inervación a estos dos músculos que también se encuentran en el cuello. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, tenemos a los nervios sensitivos, ¿sí? Los nervios sensitivos, pues, van a recibir información principalmente, pues, de la región de la piel a los sitios donde no llegan los nervios craneales. Entonces, nos vamos a enfocar en estos 4 nervios: el nervio auricular mayor, el nervio occipital menor, el nervio transverso cervical y 3 nervios sensitivos conocidos como supraclaviculares, justo por su dirección y la piel que inervan. Entonces, estos van a ser los sensitivos. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a identificar primero, vean, desde recibiendo fibras desde C2 y C3, vean, se forman estos dos nervios que van hacia la región posterior. No perdamos de vista. Estamos viéndolo desde la izquierda, anterior, posterior. Entonces, vean, estos dos nervios que van hacia la región posterior, uno va primero por detrásito de la oreja y el otro sí se va más hacia atrás, hacia la región occipital, ¿sale? Entonces, el 2, ¿cuál sería? Auricular. Auricular mayor. El auricular mayor, justamente, ¿sale? Entonces, 2, auricular mayor. Y el 3, Occipital. Occipital. occipital, ¿qué? Menor. Menor. Menor, no hay que confundirlos, ¿sale? Entonces, estos dos nervios, vean cómo son ramas justamente de las fibras del plexo cervical que se forman desde C2 y C3, ¿sale? Entonces, el auricular mayor, a ver, también, ¿por qué era bien importante? ¿Cuál era el sitio de inervación del auricular mayor? Ángulo de la mandíbula. Ajá, ¿y qué más? Ese es Hasta el proceso justamente, mastoide. ese es justamente un dato clave, justo, ¿no? O sea, no hay que perderlo de vista porque inerva la piel del ángulo de la mandíbula. Y si recuerdan, justo la mayor parte, la región posterior del pabellón auricular, y justo lo que comentaban, la piel detrás del pabellón auricular, la piel del proceso mastoides y parte también de la piel justo debajo de la mandíbula en la región lateral del cuello. Entonces vean cómo el ángulo es territorio justamente de este nervio que lo habíamos visto en cabeza, el auricular mayor, ¿sale? Y la región que tenemos por acá en naranja, ahí contribuyen los occipitales y en este caso, ¿cuál nervio estamos observando que va hacia la región occipital? Occipital menor. El occipital menor. Entonces, este nervio, si regresamos, inerva la piel que se encuentra por detrás de la región auricular. ¿Ya vieron? De repente, región auricular, acuérdense, la oreja. En este caso estamos observando cómo pues recibe contribución de estas fibras del auricular mayor, que es un nervio, viene de las raíces de los nervios espinales, y vean cómo también la porción anterior del pabellón auricular, en este caso está inervada por fibras de la tercera rama del trigémino, su porción sensitiva, ¿sale? Acuérdense que 5.3 incluso se metía al pabellón auricular, perdón, al conducto auditivo externo, y llegaba incluso a darle sensibilidad hasta la membrana timpánica, ¿se acuerdan? Sí. Tip, repasar este esquemita,
¿sale? De la inervación de la región auricular. Justo. Entonces ahí observamos el nervio occipital menor, como va justamente en su recorrido muy similar con el auricular mayor. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Doc, ¿el número 1 qué era? Número 1. Ah, son los de los nervios o las ramas motoras que van a los músculos rectos y oblicuos de la cabeza, esos músculos que se encuentran en la región suboccipital. Ah, ok, gracias. O sea, que no tienen ningún nombre en particular. Sí, o sea, había rectos, eran 2 rectos y 2 oblicuos, recto lateral, ¿se acuerdan? Recto medial. Ah, Oblicuo pero yo me anterior. refería como al nervio. Ah, no, pues van en conjunto, Ah, ok. ¿sale? Va, gracias. O sea, igual y sí los podríamos seguir, sí, sí, Ay, sí no, debe sí está entender bien. ahí, pero justo, o sea, el punto es que van en conjunto, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien. Luego vean, tenemos los otros 2 nervios que también, vean, hacia la región anterior recibe, en este caso, este nervio, fibras, otra vez de C2 y C3, pero en este caso ya no va hacia atrás, va hacia adelante en el cuello. Entonces, en 14, ¿qué nervio será? Transverso del cuello. Transverso del cuello. El nervio transverso del cuello, justamente, ¿sale? Es sensitivo, entonces inerva la piel de la región, pues lateral y hasta la región anterior del cuello, dirigiéndose hacia la línea media. Y vean, tenemos otros nervios que reciben contribuciones ahora desde C3 y C4 y también son sensitivos y van a la región de la raíz del cuello, incluso hacia toda la piel supraclavicular. Entonces, 8, ¿qué nervios son? Nervios supraclaviculares. Supraclaviculares. ¿Cuántos son? 3. 3. ¿Sale? Entonces ahí tenemos a los nervios supraclaviculares sensitivos totalmente, recibiendo aportes de C3 y C4. ¿Queda claro? Chipi. Y fíjense, 7, ¿quién nos quedó por ahí? ¿De qué niveles está recibiendo fibras ese nervio que les muestro con el 7? C3, C4 y C5. C3, C4 y C5, importantísimo, es mixto. ¿Quién es este nervio 7? Frénico. El frénico, ¿sale? Entonces así también, súper importante, nervio frénico. A ver, ese ya lo habíamos visto. El nervio frénico en el cuello va descendiendo y se relaciona, cruza justamente por su cara anterior ¿a qué músculo? Escaleno anterior. Eso, ¿sale? Ah. Entonces el nervio frénico tiene raíces de C3, C4 principalmente y C5, ¿sale? Y recuerden, pues esa relación que tiene justamente con el músculo escaleno anterior. Lo regresamos por acá. Vean, el escaleno anterior, ¿cuál era? El A. El A, justamente. ¿Sale? Entonces ahí está el escaleno anterior y justo, ¿no? Lo identificamos. ¿Este nervio quién era? Recorriéndolo ahí. El frénico. El frénico. ¿Sale? Justo. ¿Para qué sirve el frénico? Para inervar al diafragma. Justamente la porción motora inerva el diafragma, ¿sí? Que pues recibe más bien un tipo de inervación refleja, justo que le permite que se contraiga de manera involuntaria la mayor parte del tiempo y pues nos favorezca la respiración, es el principal músculo de respiración, acuérdense. Sus fibras sensitivas del frénico se dirigen al tórax para recibir información sensitiva de qué estructuras. ¿Alguien lo ha leído? Del corazón. Del pericardio. Pero más justo, o sea, sí de la región cardíaca, pero específicamente del pericardio, ¿sí? Y no solamente en el corazón, también al ladito, a los pulmones, específicamente en la región pulmonar, ¿de qué tejidos? ¿Pleuras? Exacto, de las pleuras, ¿sale? Entonces, por eso es súper importante el frénico. Entonces, no olvidar que no es quizás rama en sí del plexo cervical, porque, pues vean, ¿no? Cómo recibe de C5 ya no juega, pero pues bueno,
recibe fibras de C3, C4, a final de cuentas, y de esa manera se forma. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Todo bien. Muy bien.